Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Hoy miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el viceprimer ministro chino, Liu He. Eso es interesante. No son los dos líderes, no es Xi Jinping con Donald Trump. Y además fue no en terreno neutral, sino fue en la Casa Blanca. Bueno, firmaron el esperado acuerdo comercial que destraba. Es la primera fase del acuerdo comercial, que supone una tregua. Esto es interesante porque marca un cambio, un giro. Después de 18 meses de tensiones muy duras, nos dirán a nosotros, bueno, a muchos otros países, cómo ha sufrido Chile, por ejemplo, el precio de los commodities, en el tipo de cambio, en el terror a que la guerra comercial se transformara en una guerra universal desde el punto de vista económico que nos afectara a todos. Pero empezó hace un tiempo ya a tranquilizarse y a ablandarse un poco el terreno. Hoy definitivamente se llega a un primer acuerdo, se puede decir exploratorio, pero da un horizonte optimista. La ceremonia fue liderada por el presidente Trump, quien, recordemos, también está jugando su partido interno porque hay unas elecciones presidenciales, él se quiere reelegir. Muy luego los demócratas están haciendo su trabajo con los últimos debates antes de iniciar sus primarias, por lo tanto Trump también tiene que atender a su público interno. Y atender a su público interno quiere decir, por ejemplo, que los productos que se hacen, que se manufacturan en Estados Unidos van a poder ser vendidos en China. Es decir, a Trump le interesa también la paz comercial. Bueno, Trump anunció que viajará luego a China a reunirse con su par Xi Jinping. El presidente republicano dijo que retirará todos los aranceles sobre las importaciones chinas, pero no todavía. Todavía quedan aranceles por 36.000 millones de dólares. No deja de ser. Pero, ¿qué quitará los aranceles tan pronto como los dos países completen la fase 2? Hoy se completó la 1. Esto es un acuerdo comercial muchísimo más amplio que incorpora, por ejemplo, propiedad comercial, productos agrícolas, alimenticios. Bueno, agregó Trump que no espera que haya una fase 3 del tratado, con lo cual plantea que se está más cerca del final. Tras varios meses de una disputa muy dura entre ambas potencias, finalmente firmaron esta fase 1, el cual incluye un fuerte aumento de las compras de China por parte, de lo que decía yo recién, por parte de China de los productos norteamericanos. Ambos países acordaron importaciones por miles de millones de dólares. Las dos economías más grandes del mundo, no puede ser de otra forma. Hay que recordar que este acuerdo fase 1 se convirtió en un bálsamo para la economía mundial. Lo viene notando ya hace un tiempo porque la firma de hoy ya estaba asumida por los mercados, si se quiere. Particularmente para los exportadores de materias primas. Y ahí Chile con su cobre tiene algo que decir. China es un gran comprador para Chile, por lo tanto, si había más guerra comercial, si había problemas económicos, si las economías se trancaban, los que vendemos, como países como Chile, materias primas, commodities, obviamente que se ven afectados porque la demanda cae. Por lo mismo, Chile ha sacado cuentas alegres. El cobre, por ejemplo, anotó un alza 8,3% desde el anuncio del acuerdo, no desde la firma, desde el anuncio de este acuerdo que le decía yo, los mercados ya empiezan a asumir. Mientras que la mejora de las exportaciones en diciembre fue particularmente notoria con un alza del 25,8% del cobre, el más amplio desde octubre del 2012. Así es que alguna buena noticia que tengamos nosotros como país, que estamos bien golpeados hace un par de meses con acuerdos que no logran salir del todo, con un problema de orden público que también tiende a veces a tener regresiones hacia empeorar. Bueno, esta es una buena noticia que puede de alguna manera generar horizontes optimistas de una economía que está golpeadísima, con IMASEC, que son los índices mensuales de actividad económica cayendo en 4,5, 4,3%, con un desempleo que puede llegar a más del 10% en Chile. Esta es una tremenda noticia para el tipo de cambio. El dólar también puede tender o debiera tender a caer, con lo cual los precios de los productos que consumimos nosotros, que muchos son importados, puedan tener un alivio. Así que lo que hace el señor Trump y el señor Xi Jinping, por lejos que estén, cada vez en un mundo tan interconectado y globalizado, nos importa y nos influye más. Vamos a la pregunta del día, ¿qué le parece? Y la pregunta tiene que ver si es que, a su juicio, deben las organizaciones civiles participar de la franja para el plebiscito de abril.
Claro, porque el Consejo Nacional de Televisión ha dicho que no hay espacio, porque no es muy fácil, hay que ser franco también y comprensivo, que no es muy fácil cómo los partidos políticos tienen su organización, se le da los espacios a quien está por el rechazo, por el apruebo, cómo entra la sociedad civil, salvo que se formen partidos con ciudadanos que no estén en partidos tradicionales, partidos instrumentales, ¿les suenan? El 88 los hubo, ¿no? Bueno, en una de esas es una alternativa para que participen de esta franja, aunque tampoco es franja porque no hay una elección, es propaganda lo que va a haber exactamente por una u otra postura el 26 de abril. ¿Puede votar? ¿Sí o no? La pregunta está planteada. El presidente de la República esta noche a las 9 tuvo su cadena, es la primera cadena de 2020 y la temática, o se centró, siempre las cadenas son unitemáticas, por lo general la de hoy es reforma a las pensiones que el presidente o que el gobierno, el Ejecutivo va a plantear. El presidente hace un adelanto, escuchemos las cosas o algunas de los anuncios que hizo. Primero, un aporte del 3% adicional y gradual, que será de cargo del empleador y que se va a sumar al 10% actual y complementará el ahorro previsional de cada trabajador. Esto en régimen va a significar un aumento del 30% en las pensiones. Pero además, también crea un fondo de ahorro colectivo y solidario, que se financia con un aporte adicional y gradual de 3% de cargo del empleador y un aporte inicial del Estado. Este fondo solidario va a entregar una pensión adicional a aquella que es financiada con los ahorros propios o del pilar solidario, a los jubilados actuales y futuros, y va a beneficiar en forma muy especial a las mujeres, a la clase media y a los adultos mayores con dependencia severa. Nosotros tenemos un acuerdo transversal, unitario, en el sentido de que este 6% va a un sistema de capitalización colectiva. Vale decir, la diferencia con el gobierno es que nosotros queremos ir rompiendo con el actual sistema de FP y no fortaleciéndolo como lo hace la propuesta de que un 3% de ese 6% vaya a capitalización individual. No deja de sorprender que cuando el presidente habla de una reforma estructural, nos seguimos encontrando con cambios cosméticos a la misma reforma que ya presentaron anteriormente. Entonces, cuando dicen que van a hacer un cambio, uno espera un cambio sustantivo. Y a pesar de que uno puede decir que bueno, que hay una incorporación del reparto dentro del sistema de pensiones, no deja de ser un mini reparto. Yo quiero de verdad agradecerle al gobierno del presidente Piñera, que está haciendo un tremendo esfuerzo. Y hacer un llamado a la oposición, a que colabore, a que construyamos juntos el futuro de los pensionados en Chile. Como Chile Vamos queremos valorar esta propuesta que lo que busca es reducir una injusticia tan grande que hemos tenido con nuestros adultos mayores. ¿Cómo se entiende que en un país que ha avanzado tanto en reducir su pobreza, en avanzar en clase media, hoy día tenga subvenciones de más de 25 millones de pesos para estudiantes con gratuidad y 100.000 pesos para adultos mayores? Se abre la temporada de discusión en el Parlamento, para eso es el Parlamento, no hay que complicarse. Aquí están clarísimas las dos posturas, pero lo interesante para mirar la mitad del vaso lleno es que pasamos de un ahorro del 10% que tenemos los chilenos mensualmente de nuestro trabajo, el 10%, que es muy poco. Los países OCDE suelen tener 18% anual. Si usted ahorra el 10%, es muy difícil financiar una larga vida después de que jubilamos. Es muy difícil, por eso las pensiones son tan bajas. En cambio, si nosotros toda la vida activa ahorramos el 18, en este caso va a ser el 16, bueno, sin duda el problema en el largo plazo se va a ir achicando el problema y van a ser pensiones más dignas, mejores y que te permitan tener una vida, como les decía, digna. Lo interesante es cómo se reparte estos 6 puntos porcentuales y ahí está la diferencia entre la propuesta del gobierno y la oposición que está en una valga la redundancia, en una posición monolítica única del 6%, todo a reparto. Vamos a cambiar radicalmente de tema. ¿Vio usted Netflix Los Dos Papas? Es ficción, no es documental. Es ficción, pero es interesante. Desde el año 1200 que no había dos papas juntos, uno emérito, uno en retiro y uno activo. Pero este papa, Benedicto XVI, cuando se fue, prometió irse al retiro, al silencio, porque había un papa que era Francisco que tenía que hacer la pega y te tocaba, y Benedicto sabe lo difícil que es ser papa, supongo yo, ¿no? Entonces llamó mucho la atención que ahora el Papa Benedicto XVI saliera, como se anunció, de su retiro para plantear un libro, y no cualquier libro, un libro que planteaba una tesis
totalmente en contrario a la que en unos días más va a presentar el Papa Francisco después de un sínodo. Entonces, ¿en qué estábamos? Esto ya no era ficción, no es como la película de Netflix, esto era real. El Papa en ejercicio y el Papa emérito en retiro están en posiciones encontradas, están peleando. No sé si están así. Fernando Valdivieso es nuestro invitado, es doctor en Teología Moral y es académico de Teología en la Universidad Católica. Gracias, Fernando, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Matías. Expliquemos el contexto. ¿Cómo se llega a cuando empezamos a leer en los diarios hace rato de que el Papa Francisco iba a presentar un documento después del sínodo respecto del celibato, que es el tema en cuestión? Si después de cada sínodo, un sínodo de una reunión en la iglesia de obispos y de gente que ayuda a los obispos a pensar un tema, en el caso de este sínodo, es un sínodo sobre el tema de la Amazonía, que ya tiene sus particularidades porque es un sínodo regional de un tema regional. Entonces, después de cada sínodo, los que están discutiendo ahí hacen un documento, le entregan al Papa, y el Papa pasa el tiempo, pasan los meses, reflexiona y escribe un documento que es suyo, que como que reacciona a los insumos que le da. Por ejemplo, hace año y medio tuvimos un sínodo para los jóvenes, se pensó el tema de los jóvenes, por eso el tema de la Amazonía es geográfico, interesante, es nuevo, ¿no? Los jóvenes, antes se había hecho en las familias, ¿lo recuerda? Amor y Leticia. Entonces el Papa después pensó en los jóvenes, escuchó estos insumos y sacó una exhortación. Y estaba se llama Christus Vivit. En fin. Es el de los jóvenes. El de los jóvenes. Entonces ahora estamos a punto, estamos esperando. ¿Qué era? El de la Amazonía es porque, bueno, se juntan varios temas en el contexto de la Amazonía, obviamente, ¿no? El tema ecológico, por supuesto, ¿no? Y también el tema de la evangelización de la Amazonía, o sea, del anuncio del evangelio en la Amazonía, del cuidado, acompañamiento, vida cristiana en esa región, que es una región con difíciles accesos, con, bueno, el contexto como amazónico más o menos lo ubicamos, ¿no? Entonces, ahora, en ese contexto de distintos temas que estaban incluidos, aparece desde los obispos que se juntaron al sínodo. La necesidad territorial. Aparece una pregunta. ¿Será oportuno ordenar a varones, se llama, es una cosa clásica en la iglesia, viri probatius en latín, ¿no? A varones que sean probados, a hombres que puedan ser sacerdotes casados, siendo casados, que su familia, que a lo mejor, por ejemplo, pensemos en la idea en Chile del diácono, que participa en la iglesia, que es diácono, que incluso bautiza en Chile, en Santiago, muchísimos. Son más diáconos que curas. Hay más diáconos que curas. Varios más. En Santiago. Entonces, que casa, que bautiza, que bendice, que acompaña a enfermos, que pueda celebrar la Eucaristía, que pueda confesar. O sea, ¿por qué no nos abrimos a esto? Entonces, solo para la Amazonía, dada la... Lo que pasa es que la pregunta aparece en el tema de la Amazonía porque la pregunta es una pregunta, nosotros decimos pastoral, o sea, una pregunta por cómo atendemos bien al pueblo de Dios que vive en la Amazonía, ¿no? Entendiendo que hay pocos curas, somos pocos, en extinción, y la celebración de la misa, así en castellano chileno, de la Eucaristía, la celebración de la misa, es súper central, hasta el punto que la Iglesia dice, de sí misma, dice que la Iglesia vive de esta celebración. O sea, que ella va a la celebración, se práctica pura. Alimenta no estamos quedando corto de cura, necesitamos atender un público muy grande. Sí, ¿Por qué no en este lugar, dadas estas necesidades, ordenar a hombres casados curas también? Claro, hagamos esta pregunta. ¿Eso es lo que se preguntó el sínodo? Sí, cuando el sínodo se lo pregunta, es bien... ¿No responde el sínodo o solo hace preguntas? No, el sínodo lo propone. Lo propuso. Sí, el sínodo tiene un número que es muy interesante, que es uno de los números que se votan número a número, es uno de los números que tiene un poquito menos de votación, como sería esperable, porque hay algo más novedoso, pero es un número que va adelante, se vota, y el número es muy bonito porque dice, apreciamos el don del celibato, entendemos su historia, su valor, lo apreciamos mucho, queremos que siga estando, pero también nos proponemos, en realidad yo soy poco preciso, no planteamos la pregunta, sino proponemos abrirnos a esta posibilidad. Para estos casos. Para estas regiones más lejanas. Y el Papa incluso lo planteó para las islas del Pacífico. Claro. El Papa Francisco. Y el Papa hace un año atrás, el Papa Francisco, viajando en el avión de vuelta de Panamá, claro, más o menos esta fecha, año pasado terminando el encuentro con los jóvenes en Panamá, le hicieron esta pregunta.
la pregunta por los hombres casados que puedan ser sacerdotes. Y él dijo, me complica, ¿no? Uno lo puede leer, está ahí en el viaje a Panamá. Dijo, mira, me complica. Mira, la iglesia en su tradición, lo ha hecho hace tanto tiempo así, a mí me complica, en fin. Pero yo pienso que puede ser interesante abrirse para lugares, regiones más lejanas. Se hace cargo de la propuesta. Sí, sí. Antes del documento, el documento es de segundo semestre Pero de el documento 2019. que va a plantear Francisco viene ahora, ¿o no? Hay un documento que viene ahora. Sí, estamos esperándolo. Él ha recibido hace unos 4 o 5 meses el documento del sínodo y él va a responder. Y él está en eso. Con el documento que más oficial de la Iglesia. Exhortación apostólica. Esa exhortación apostólica... Pero nosotros no sabemos lo que va a decir. Está bien, está bien. Pero sí sabemos por eso la lectura política de los que estamos afuera, decimos, ¿cómo es posible que el cardenal Sará, que es considerado uno de los obispos más conservadores de la Iglesia, y sabemos la oposición conservadora que tiene Francisco en el Vaticano, que es feroz, en serio. No parece muy de Iglesia la disputa, pero en fin. Y en un libro que va a presentar con Benedicto XVI, que fue su antecesor, para hablar justamente del celibato y de la imposibilidad de tocar el celibato. Entonces parecía que le estaban tratando de enmendar la plana antes que... Y ahí se produjo la polémica. Sí, ahí se produce la polémica. Bueno, primero que todo, ¿quién es Sará? No sé si puedas ayudarnos a ubicarlo un poco. Y él es prefecto de una congregación en el Vaticano, de una congregación para la doctrina, pero congregación para el culto divino. ¿Ya? Que si nosotros lo pudiéramos traducir en chileno sería como análogo a un ministro de los congresos. Un ministro, y yo podríamos decir ministro de misa y bendiciones. Bueno, de los ritos, que no es poco. Ministro de los ritos, no es poco. No es poco en las iglesias. Entonces, yo pienso que es interesante, bueno, ubicarlo en contexto. A mí me parece que es interesante considerar que es tu ministro de rito en la iglesia. Entonces... Desafía al jefe. Un ministro desafía al presidente. Yo no lo entiendo así. ¿No es así? O sea, no, yo iba respondiendo a una tesis que dice, no, aquí estás tú como los dos antagonistas, un poco de lo que tú has dicho, ¿no? El súper ultraconservador contra el Papa Francisco. Aperturista. Que es cierto que podemos encontrar, son evidentes como posiciones distintas entre ellos miradas. Sí, miradas distintas, pero como ponerlos como los... Antagonistas, no. No, o sea, el tema celibato, sí. No me parece que... Y aquí hay una cuestión interesante. Yo encuentro que es propio de Francisco, como Papa Francisco, que él abre la cancha. No le tiene como problema a las discusiones. Y yo creo que algo súper valioso, es muy honesto en él, porque... como que no hay temas tabú que no se conversa. O sea, yo creo que, tú decías hace un rato, pucha, no es muy de iglesia. Es verdad que si es con injusticia, que si es con... peleas que no son de iglesia. Hay algunas que no son de iglesia. Son de lo humano y de lo más bajo de lo humano. No, por supuesto. Sí. Pero hay una cosa valiosa que yo quiero rescatar. Que se pueda decir, que un ministro le pueda decir al Papa y que no esté censurado, que no esté vetado. ¿Te fijas? Yo creo que es valioso. Pero sacar un libro y sacar a su antecesor, ir a buscarlo, digamos, al lugar de retiro donde está, para que saquen un libro en común, anteponiéndose a la tesis que sabemos que Francisco, que es probable que Francisco, es al menos... Sí, él quiere poner su punto. Cardenal Sará quiere poner su punto sobre la mesa en un momento en que se está discutiendo. Sí. Pero no le contestas, se adelanta. Hay que leer la política. Sí, es verdad. Yo creo que hacer el libro es una jugada política. La jugada de hacerlo con el Papa Benedicto... Ahí mucha gente dijo, pero Benedicto... se pegó en la cabeza, Benedicto, ¿por qué sale de su ostracismo para hacer esto? Hasta que uno dice, pero esto es una tradición. Y aquí vino el nuevo capítulo de esta serie, donde Benedicto dice, momentito, yo no he autorizado para que mi nombre esté en ese libro, saquen mi nombre de ese libro. Entonces uno dice, ¿entonces el cardenal Sará estaba haciendo trampa? Bueno, lo que sabemos como los datos es que cardenal Sará, con esta inquietud por el celibato del sacerdocio que se está pensando en la iglesia a propósito de la masonería, le inquieta, tiene su posición que es pública, y va y le dice, claro, y es legítimo, entonces va y dice, Papa Benedicto, vengo a verlo, me interesa esta cuestión, ¿lo pensamos? Pensemos, yo lo he estado pensando hace tiempo, se ve que le dijo, que él hizo pública unas cartas. Y le mandó unos documentos. Yo lo he estado pensando hace tiempo, tengo algo preparado, trabajémoslo, y se ve que estuvieron trabajando algo, tampoco no sabemos los detalles, ¿no? Entonces, para ser bien intencionado, el cardenal Sará entendió que estaban trabajando juntos, hacemos un libro en conjunto,
Papa Benedicto dijo, yo quise plantear mis puntos en un capítulo de ese libro, pero yo no soy coautor del libro. Yo sí estoy en un capítulo. Entonces, Pero es lo además, que... dijo, su vocero dijo, nunca supo que el formato era presentar un libro. Eso lo entendí yo. No, nunca, o sea, hay una confusión. Benedicto nunca entendió que iba a ser un libro. El secretario dice así, ¿no? Dice, para salvarle la proposición al prójimo, lo que es público, discusión, Sí. el secretario dice, mire, yo, o sea, no yo, sino el Papa, estaban trabajando en conjunto, él tiene un capítulo en ese libro que es de él, y no le quita la autoría, pero él no es el autor de todo el libro, y sigue siendo suyo el capítulo. Y hay una confusión porque el cardenal Sará entendió que estaban escribiendo un libro... Con fotos de los dos en la tapa. Claro, como coautores. Y Benedicto entendió que le estaba colaborando en una edición. Él había compartido sus reflexiones. No, más que eso. No, Sí, sí. Es un capítulo del libro. Pero esto se hace harto en la academia, que haya un libro que puede tener un editor, puede tener varios colaboradores. Entonces, Benedicto venía a colaborar con un capítulo. Ya, ahora, y lo curioso es que Sará dice que el Papa sabía perfectamente todo lo que iba a pasar, que prácticamente sabía que el libro iba a salir como coautor. Aquí quedan las versiones y vaya uno a saber, Sí. ¿no? Pero lo que viene es la lectura. Sí. Este libro de Sarai Ratzinger, o Sarai Benedicto XVI, va a quedar como el faro de un grupo conservador que anda siempre buscando espacios para poder enfrentarse con Francisco en esta pelea interna muy dura. Lo que pasa, como yo lo veo, a mí me parece que es verdad que se dan discusiones abiertas, a veces peliagudas, incluso tú decías hace un momento, a veces con actitudes que no son propias del Evangelio, pero circunscribir como este tipo de preguntas que la Iglesia se está haciendo a la lógica de conservadores progresistas. ¿No es así? Es que a mí me parece que es reducir el problema, no es entender bien el problema. A ver. Porque, o sea, yo creo que en general, dentro y fuera de la Iglesia, los problemas grandes no se solucionan como entre conservadores, no, se reducen mucho, entenderlo. No es peyorativo ser conservador, es mantener las tradiciones y el otro es No, pero por ejemplo yo te pregunto, el Papa, me pregunto yo mismo, digo, Benedicto XVI, que el Papa Ratzinger de la Congregación de la Doctrina de la Fe, no el conservador, ¿es conservador renunciar a Papa? No, pues. No es conservador. No, para nada. Es conservador escribir en su primera encíclica, su primer documento oficial, dice, no se comienza a ser cristiano por la adhesión a una moral o a una idea. A una. No, a una o a varias morales o a una idea. No, el ser cristiano no es seguir una cierta moral. Esa es su frase. Yo me voy a tirar un carril porque esto es muy difícil de... comprobar. Pero yo afirmo, esa es la frase más citada del Papa Benedicto. Deus Caritas Est, número 1, así empieza. No se comienza. Lo primero que el Papa Benedicto quiso decir al mundo, dijo, mira, no se comienza con una idea o no se comienza con una moral. ¿Con qué se comienza? Con el conocimiento de la persona de Jesucristo, reconocer el amor de Jesús por ti y seguirlo. Así comienza. Después viene hay moral. Yo soy profesor de moral. Hay moral. Y otra cosa que hay que reconocerle a Ratzinger, que fue uno de los que destapó la olla en materia de abuso y fue los que hizo la mayor cantidad de investigaciones, ¿no? Entonces yo a esto es lo que me refiero cuando yo digo, en la Iglesia tratar de entender las cosas. Es reduccionista. Y yo no digo que a veces no nos movamos... nosotros, de repente yo mismo pueda entrar en esa lógica más conservadora. No es la lógica. Yo trato de no moverme en esa lógica, porque creo que es reduccionista. O sea, aquí, ¿de qué se trata? En lógica de cura y teólogos, ¿de qué se trata? De discernir, es decir, de escuchar, atender a lo que Dios está soplando en la Iglesia para la solución de un problema. No podemos atender la Amazonía. Los lugares lejanos. ¿Okay? Ya imagino lo que podrá hacer cuando venga la discusión de las mujeres en el sacerdocio. Porque si el sínodo... Ahora, la Iglesia Católica tiene hombres casados ya. Sí, la Iglesia Católica tiene hombres casados. Sacerdotes. Tiene sacerdotes casados. Unos episcopales, entiendo que se trata de los sacerdotes de rito anglicano, es decir, Iglesia anglicana en el Reino Unido, entonces, que siendo anglicanos de tradición religiosa y queriendo unirse a Roma, digamos, ya estaban incorporarse casados, a Roma, pero estaban casados y eran sacerdotes,
fue el Papa Benedicto, mira. el progresista, le vamos a decir ahora. No lo vamos a reducir a progresista o conservador. No, fue el Papa Benedicto que dijo, oiga, yo a usted lo ordeno sacerdote. Qué interesante, y hay toda una discusión si había que ordenarlo o ya eran sacerdotes, porque eran de una tradición cristiana no unida a Roma, ¿no? Entonces, pero tomó esta decisión, porque podría haberle dicho... y él toma esta decisión y dice, yo lo tomo, usted está casado, yo lo ordeno sacerdote. Yo tuve la gracia de conocer a uno. Súper interesante conocer los detalles de qué significan, porque esto está lleno de gestos y sobre todo que van marcando futuros de temas que se abren. El celibato, la mujer en el sacerdocio y tantos otros. A mí me parece, una cosa importante que me gustaría decir es que la pregunta por los hombres casados sacerdotes no es una pregunta si acaso dejar o no el celibato. La pregunta no es, ¿dejemos el celibato? No, la pregunta es, reconocemos que el celibato en la tradición de la Iglesia, el celibato, ¿tú sabes que no lo inventó la Iglesia? ¿No? El celibato tiene su arraigo en el Evangelio. O sea, el celibato, el hecho, y es una cuestión, otra vez, novedosa, contracorriente en la época de Jesús. O sea, en la época de Jesús, en el Antiguo Testamento, ser célibe es un fracaso. No hay nadie célibe. En todo el Antiguo Testamento no hay nadie célibe. Hay una mujer célibe, no célibe, es una mujer que muere virgen, que la hija de Jefté, que llora 3 meses su virginidad. No hay nadie célibe porque hay que tener hijos para el pueblo de Israel, en fin, ¿no? Jesús inaugura una cuestión nueva, él. Y Jesús habla de estos célibes por el reino de los cielos. Entonces, no es un invento. Otra cosa es la conexión entre celibato y sacerdocio. En la pregunta no es celibato o no celibato en esta supuesta polémica, sino la discusión es ordenar o no a hombres casados o permitirle a hombres casados. Ese es el punto de la Amazonía. Y a mí me parece, desde mi como vivencia vocacional, me parece que ese es el punto. O sea, tenemos una riqueza grande. Para Chile, que también estamos en baja en vocaciones sacerdotales, ¿hombres casados sería adecuado? Yo creo que cabe la misma pregunta que para la Amazonía, porque tenemos lugares lejanos, tenemos bajas de vocaciones sacerdotales, y entonces sí, es una pregunta que podría hacerse en Chile también. A ver si alguien sale a contradecirte mañana. Fernando Valdivieso, doctor, gente, sería muy bueno abrir la polémica. Que el cardenal Sara puede decir una cosa, el Papa puede decir, digamos, es valioso que haya una discusión auténtica, fuera de la lógica conservador que me parece que es reductiva. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Antes de ir a la pausa, les quiero dejar presentada la pregunta y a ver si tenemos resultados parciales. ¿Deben las organizaciones civiles participar de la franja para el plebiscito de abril? Un 75% de las personas que han entrado en nuestra encuesta en el fanpage de 24 horas dice que sí, el 25% dice lo contrario. Pausa y volvemos en Vía Pública. En el X se vive este verano con la temperatura perfecta, climatización limpia, segura y eficiente, con las mejores marcas y equipos instalados por expertos. Compra en tienda enel.cl o llamando al 600-2300-200. Y nos vamos de inmediato a meter en el tema que viene. Y el tema que viene es la guerra comercial que empieza a conocer su fin, que empieza a terminar la fase 1. Según Trump, solo va a haber 2 fases, es decir, le pone cierta rapidez. Y para entender de qué se trata esta fase 1, para entender cuáles son los alcances y qué podemos esperar, tenemos 2 invitados. Es Hassan Akram, que es académico de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Diego Portales. Hassan, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y Fernando Castañeda, que es académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, doctor en Geografía Económica y experto en finanzas internacionales. Gracias por estar aquí, Francisco. Gracias a ti. Ustedes ven que esto ya no tiene vuelta atrás, que es el sello de un acuerdo que puede demorarse más o menos, pero que ya está la voluntad definitiva de que empezamos la paz, ¿o esto eventualmente se puede revertir? Para nada. Esto es más bien un ejercicio mediático. Trump lo que está buscando en un año electoral frente a una acusación constitucional es hacer con bombas y platillos algún tipo de evento para distraer la atención. La realidad de este acuerdo, de la fase 1, es que se van a mantener los aranceles en 25% y algunos que estaban en 15% bajan a 7,5%. Solamente eso.
todos los temas más complejos se patean para el futuro. De hecho, el problema de la negociación de la fase 1 se quedó con una negociación entrampada completamente por abril más o menos de 2019. Y estaba tan congelada la negociación que lograron decir, bueno, vamos a dividir ahora todos los temas complejos, los de guerra tecnológica, la transferencia, las reglas de propiedad intelectual, los vamos a dejar para la fase 2. Vamos a solamente hacer los puntos de acuerdo en la fase 1. Entonces lograron hacer un acuerdo mínimo y por eso no cambian los aranceles, se mantiene toda la tensión. Se hizo la parte fácil rápidamente y de esa forma Trump puede tener su victoria mediática, pero la realidad es que la guerra comercial continúa. O sea, Trump lo que firma, a tu juicio, es un acuerdo con el ojo doméstico, con el ojo a sus elecciones. Sí. ¿Tú piensas lo mismo? Sí. Básicamente lo que hace Trump es ganar tiempo para su elección. Lo que dice él es muy cierto. La fase 1 se reduce en más o menos 2/3, queda inalterado de los aranceles y solamente 1/3. ¿Ya? Lo cual significa, bueno, en términos de la potencia comercial, de la caída de los aranceles, el impulso al comercio, es muy menor. Ahora, del punto de vista de la expectativa de la economía internacional, del crecimiento económico, es positivo. El cobre en Chile ya está generando un aumento. O sea, hay efectos que son reales a partir de un show mediático que está haciendo Trump. Pero ¿lograron engañar a todo el mercado? No, porque lo que sucede es que con este acuerdo hay cierta presión sobre los acuerdos de la fase 2. Por ejemplo, que el gobierno de China no pueda subsidiar a sus propias empresas estatales, que de alguna manera se comprometa con un respeto a la propiedad intelectual de una manera más efectiva. El gran pero, Matías, acá es que estos acuerdos no tienen enforceability, no existe la posibilidad de hacerlos cumplir. En el fondo, probablemente en un plazo breve es complejo, es largo. Entonces, de la misma forma que Trump gana tiempo puesta en su elección, hay que recordar que en este acuerdo le devuelve compras que tiene que hacer China a los agricultores del centro de Estados Unidos, en la zona de Illinois, porque ahí el Partido Republicano perdió 5 de los 8 electores, ¿ya? Entonces se le estaba complicando también desde el punto de vista político. Y lo que dice China ahora, interesante, la noticia hoy día dice, mira, nosotros vamos a comprar algo así como $20.000 millones en productos agrícolas de Estados Unidos, pero no garantizamos que la demanda crezca para comprar ese nivel. O sea, China firma esto, pero no está seguro de que lo va a volver a cumplir. Yo voy a comprarles la tesis. Show mediático calza con que Trump tiene una elección interna que tiene que ganar, que tiene que ser reelecto. Ok. ¿Y China por qué se presta para este show mediático electoral interno de Donald Trump? Hay dos alternativas. O Trump es muy seductor o China cobra un peaje. ¿Por qué estas cosas, alguna explicación tiene que hacer? ¿Por qué China cede a firmar la fase 1 si es que es un show? Y un show que no le beneficia. China está en un juego a largo plazo de imponer una dominancia hacia a nivel mundial, donde la estrategia de Trump, de cierta manera, les es funcional. Porque Trump, con todo su juego mediático, ayuda a China en su pelea de poder blando, de soft power, de tratar de convencer a países terceros de la lógica de su posición. Trump, con su visión más extremista, con el lenguaje bélico y todos los demás, es como el mejor embajador de la posición china en el mundo. Y para ellos, comprometerse con comprar, ¿cuánto es? Sí, como 200 mil millones de dólares extra en productos en zonas súper específicas donde precisamente Trump tiene su base electoral, no es un tremendo costo a la hora de bajar ciertas aranceles y al mismo tiempo seguir en su juego a largo plazo, que es la guerra tecnológica. En eso, curiosamente, por mucho que Trump, por ejemplo, ha tratado de atacar a la empresa Huawei, Huawei tiene ventas 18% más alto este año, entre 2018 y 2019. En Estados Unidos. Sí, a nivel mundial está aumentando sus ventas, a pesar de los ataques de Estados Unidos. Porque lo que están haciendo es tratar de proteger su modelo a largo plazo, que es la transformación industrial enfocado en la alta tecnología, y para eso necesita cierta cercanía con Estados Unidos. El modelo ha sido más bien funcional. Hablan en Estados Unidos de Chi-America, el vínculo entre Estados Unidos y China es súper fuerte. Y están protegiendo esa es la explicación, esa es lo que gana China en este acuerdo fase 1 que no parece ir, a juicio de ustedes, a lo profundo, ¿no? No va a lo profundo.
profundo y lo que señala, lo que está haciendo China es ganar tiempo para industrializar de una forma más sostenible la economía en términos de la relación con Estados Unidos. Hay que recordar que por reglas de local content que tiene China y algunos países asiáticos, es importante cuando las multinacionales invierten en China, por ley tienen que hacer socio a las empresas que invierten, en el fondo a las empresas locales que invierten en las empresas extranjeras en China, y eso genera un crecimiento endógeno, aprendizaje tecnológico, y eso de alguna manera China está ganando tiempo para de alguna manera preparar su economía para el largo plazo. O sea, no están pensando en la elección de un año más, sí, Trump. ¿Y por qué los chinos harían este acuerdo con Trump y no con los demócratas? Cuando uno pudiera pensar, está abierta la elección, es probable quizás que gane Trump, pero está Biden, tenemos el que encabeza aparentemente hoy. ¿Por qué no hacen también los chinos un acuerdo y ponen una ficha en cada bando? Pero lo que sucede hoy día, que la probabilidad que gane Trump es más alta. Es más alta, ¿ya? Sí. Y es un tema de alguna forma que está ahí en el fondo presente. Entonces, esperar un año más con la presión mediática del crecimiento de la economía internacional, por ejemplo, simplemente esta reducción de aranceles, que no es significativa, es solamente un tercio, ya la proyección de la economía internacional se revirtió en 2 décimas el crecimiento. Para países, por ejemplo, como los nuestros, esta reversión de 2 décimas es muy importante en términos del precio de los commodities, en términos de la recaudación fiscal, del crecimiento económico. Entonces, esperar esto era muy, en el fondo, costoso y, bien como dice Hassan, para el caso de China, es seguir comprando tiempo para seguir industrializando su economía. Y tener más poder al momento real de la negociación. Los chinos son los más pragmáticos del mundo. De verdad, su cálculo es simplemente tratar de hacer lo máximo para su fortalecimiento interno. Entonces, ellos ven entre los demócratas y los republicanos 2 jugadores que no son tan distintos. Ellos están dispuestos de hacer negocios con los 2 partidos. En ese sentido, ellos ven la posibilidad con Trump de hacer negociaciones y Trump está abierto en este momento. Pero si pasa lo mismo con los demócratas. Ok, ellos pueden ver a los demócratas y a los republicanos como americanos, a los 2. Sí. Y los 2 bastante antichinos en su momento. Está bien, pero si es que esta es una operación de Trump para ganar su elección interna con ayuda de los chinos, a los demócratas no sé si les gusta. Es decir, ustedes se prestaron para hacer una baja de aranceles y una compra de productos justamente en los estados donde Trump necesitaba ganar. Oiga, me imagino a los demócratas le pasarán la cuenta, ¿no? Lo que hizo Trump en Estados Unidos para ganar la elección es seguir el viejo discurso del Partido Demócrata, industrializar las zonas más pobres, desindustrializar, subir los aranceles. O sea, todo lo que decían los demócratas históricamente lo hizo Trump. Entonces, de ese punto de vista, no hay gran diferencia en términos de... O sea, no se van a encontrar con un Estados Unidos muy distinto si ganan los demócratas en relación a que siguen con Trump. O sea, es muy similar. ¿Cómo marca esta negociación a las relaciones comerciales con otros gigantes? India, por ejemplo. ¿Cómo le puede afectar lo que ustedes ven que se encamina? Me imagino que Corea, Japón, no sé cuáles son los otros exactamente grandes. Al final hay 2 caminos en las relaciones internacionales económicas. El camino multilateral a través de instituciones como la Organización Mundial de Comercio, o los temas más bien bilaterales donde los países tratan de hacer negociaciones para arreglar los temas a una situación caso por caso. No son excluyentes porque los países pueden tener acuerdos bilaterales y formar parte del multilateralismo. Pero hay una diferencia de énfasis bien importante. En el caso de Trump, se mantiene dentro, por ejemplo, de la Organización Mundial de Comercio, pero Trump está haciendo un sabotaje muy importante a dicha organización que está muy decaída. Se ha salido de muchos organismos multilaterales. Pues. Y ha violado la misma OMC con diferentes medidas que no corresponden. Sí, de hecho hay un problema ahora donde la OMC no puede seguir con sus tribunales porque Estados Unidos no quiere nombrar jueces a la organización, entonces están completamente parados. En ese sentido, sí hay una contradicción. ¿Cómo afecta este acuerdo Estados Unidos-China para el resto del mundo? Hay 2 formas de verlo. Primero, en términos de lo que pasa con el multilateralismo. Para los países como Chile históricamente ha tenido un interés en un sistema
multilateral de arreglo comercial. En la forma de Y en insertarse al eso, mundo. evidentemente está perjudicando a esos países porque ven al final un juego que es bilateral, mucho más duro, donde ellos tienen que negociar y cada uno se raja con sus propias uñas. Entonces es un poco más complicado en ese sentido. Sin embargo, yo soy de la otra tesis, que es más optimista, que eso también es una oportunidad para todos los demás países porque se puede negociar de una forma nueva. Antes, cuando Estados Unidos efectivamente estaba poniendo las reglas, a través de este multilateralismo, igual Estados Unidos podía imponer su punto de vista. Ahora tenemos dos superpotencias económicas. Entonces, es una diferencia entre un monopolio y competencia. Ahora, lo que puede hacer Chile es negociar entre los dos. Es decir, ¿qué me ofrece China en mi relación económica si yo pongo las reglas que son más afines a la posición china? ¿Y qué me ofrece Estados Unidos si yo pongo reglas que son más afines a Estados Unidos? Y esa posibilidad de negociar entre los dos se repite para los demás países. Peligroso, porque un país tan chico como Chile no puede prescindir de uno de los dos. Tiene que estar... Pero justamente este acuerdo de fase 1, aunque tiene un componente mediático muy fuerte, es funcional a Chile, en el fondo por el tema que no nos obliga de alguna manera a decidir por algún esquema, ya sea chino o de Estados Unidos. Ahora, hay algo que señala a nivel internacional que habría cierta presión de Trump una vez finalizado esta fase 1 con China, ¿verdad? Y con el Brexit, con Inglaterra saliendo, ¿verdad?, de la Comunidad Europea, entonces el turno sería Europa continental. ¿Ya? O sea, en términos de subir aranceles a ciertos productos. ¿Viene una guerra, viene una apretona a Europa? Viene una apretona a Europa con Trump y eso ya hay mucha información que se especula respecto a esto, pero el tema es que zanjó China en el corto plazo. Inglaterra sale, ¿verdad? Y Trump, en el fondo, probablemente para generar cierta base electoral a su vez, en vista de la elección, va a enfrentarse a Europa continental. Ahora, las perspectivas de la economía internacional, insistir en el punto, venía muy mala y esto mejora un poco el promedio. Sí, claro, mejora el horizonte. Y en el caso de Chile, por ejemplo, en el fondo el carro externo, ¿verdad? El que en el fondo podría de alguna manera encumbrar a la economía hoy día cuando el carro interno está muy lento. Sí. En términos del corto plazo, sin duda esto ayuda bastante. Al final Trump puede cambiar las expectativas del gran empresariado y las transnacionales porque con este tipo de anuncio se espera para el futuro más acciones pacíficas o un acercamiento. Entonces, cuando uno tiene una economía tan afectada, en el corto plazo por lo menos, de las expectativas de las empresas, por supuesto, Trump puede generar que es lo que una profecía autocumplida, efectivamente. Porque él dice que todo va a estar bien, la gente empieza a pensar que todo va a estar bien y aumentan sus inversiones. Perfecto. Exacto. Eso a corto plazo funciona. A largo plazo tenemos otro problema que es netamente la guerra tecnológica y el crecimiento a largo plazo que se va a determinar según cuáles son los países que tienen empresas que están en la carrera tecnológica en posiciones que van a ser monopolizados con mucho valor al futuro. Y ahí, por supuesto, que hay un riesgo para los países pequeños cuando están negociando con gigantes. Sin embargo, los dos gigantes están no por los países pequeños, sino por la tensión entre ellos, más dispuestos a negociar. Si llegan y dicen, yo quiero estar en Chile, no me interesa mucho, pero cuando está China al otro lado, me interesa bastante más. Hay un tema, por ejemplo, de la conectividad del Internet. América Latina no tiene conexiones directas con Asia, ¿cierto? De hecho, es el único continente que toda la conexión de Internet es por satélite. Se van a construir un cable desde la altura de Chiloé. Ahí entra un tema interesante para los chinos y para los estadounidenses. ¿Qué puede hacer Chile en este espacio? Es negociar viendo que los dos tienen interés en este país. Sí. ¿Va a venir un cable de Internet que sale desde la altura de Chiloé? Hasta China. Hasta China. Sí, estos son uno de los ejemplos de las cosas que se está conversando ahora, que es muchos proyectos interesantes de inversión en Chile. Y en todos los países que son más chicos, existe la posibilidad de una negociación bilateral que no es tan fuertemente sesgado por el más grande. El único riesgo de seguir profundizando relaciones con China, y ahí la política pública chilena tiene que jugar un rol, es la desindustrialización que han experimentado incluso países como Estados Unidos. Estamos hablando de millones de puestos que estaba la gente trabajando en empresas, la competencia china que es mucho más fuerte, que manipula divisas, que el FMI dijo que no es así, ¿verdad? Que habían
un panel de expertos. Entonces, para el caso de una economía chilena que crece producto de la demanda de China por cobre, por commodity, recursos naturales para el crecimiento económico en China, entonces, bueno, ¿qué hace Chile para, de alguna forma, evitar la desindustrialización? Eso ya lo estudia el Banco Mundial, hay muchos papers en el fondo respecto a esto, que el comercio con China, dado los precios más bajos, dado la competitividad, dado este desarrollo industrial que el Estado protege, participa, subsidia, genera en el resto de los países una desindustrialización. O sea, independiente de que es un show mediático, ¿verdad?, por parte de Trump, no es casualidad que Trump, de alguna manera, ponga presión. El déficit comercial, por ejemplo, Estados Unidos con China es 1,5 veces el PIB de Chile. O sea, el nivel de desigualdad comercial en términos del intercambio es muy grande. Entonces, justamente por eso es una oportunidad, ¿verdad?, el acercamiento con China, pero también es un desafío. Entonces, Chile no puede aceptar este desafío sin introducir de alguna manera las políticas públicas sectoriales en ciertos sectores, como lo han hecho algunos países de la región. Eso es la gran falencia de la economía chilena en este momento, que mientras otros países están imitando el tan exitoso modelo chino, donde precisamente negocian con las transnacionales para aumentar la transferencia tecnológica, Chile firma cosas como, o trata de firmar cosas como el TPP-11 y tratados que limitan la posibilidad de hacer precisamente las negociaciones tecnológicas con los inversionistas que son clave para el crecimiento. A San Francisco, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Gracias a ti, María. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. El resultado de la pregunta que les planteamos hoy. Y la pregunta tenía que ver, o tiene que ver, con cuán de acuerdo está con el... deben las organizaciones civiles participar de la franja para el plebiscito de abril. El 75% está de acuerdo, el 25% no. Vamos a nuestro portal de noticias24horas.cl, que está encabezado por que el Senado aprueba la idea de legislar el matrimonio igualitario. El Móvil valora el voto a favor de Felipe Kast, senador de Evópoli. Temperaturas en Santiago en este momento. Tiene 21 grados con 7 décimas y el cielo está despejado. Para mañana y pasado, aquí en la región capital, tendrá cielo parcial y una máxima de 34, y lo mismo para el viernes, parcial con 34 de máxima probable. Revisamos otras regiones del país. Juan Fernández, en la región de Valparaíso, estará nublado y una máxima probable de 18 grados. Y en Arica, la región más norte de nuestro país, región de Arica y Parinacota, tendrá una máxima probable de 25 grados y el cielo estará parcial. Fue durante 40 años la principal voz de los Jaivas, hasta su súbita muerte el 15 de enero de 2003. Su forma de tocar la guitarra, el uso de instrumentos de viento, su aguda voz tan reconocible, son los ingredientes que convierten su nombre en un imprescindible de la música popular chilena. Nos referimos a Eduardo el Gato Alquinta. Fue uno de los grandes responsables del espíritu de la fusión musical, de la que se considera como una de las agrupaciones más importantes de Chile y Sudamérica. La canción que escuchamos, Sube a Nacer Conmigo Hermano, pertenece al 7º álbum de estudio de la banda llamado Alturas de Machu Picchu, disco lanzado en 1981. Sus letras están inspiradas, como usted bien lo sabe, en uno de los poemas de Pablo Neruda. Es decir, la conjunción de Neruda y los Jaivas no puede sino tener este éxito que ha tenido como un clásico, que es con Sube a Nacer Conmigo Hermano. Recordamos al Gato Alquinta, a los Jaivas con el tremendo cariño que les tenemos todos y admiración, y despedimos el Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.